Bueno, bendecidos, en esta mañana tengo el privilegio de traerles una palabra de bendición, pero primero dándole gracias a Dios y además entregándoles el saludo que les deja nuestro pastor y nuestra pastora. Les manda un abrazo y les dice que los va a extrañar y que además se porten juiciosos conmigo. Imagínense ustedes bendecidos de estar yo aquí, ustedes allá con airecito, sonido para nosotros, micrófono. ¿Qué voy a decir? Nos vamos a divertir, no se preocupen. Quiero empezar el servicio con una frase que nos ha enseñado nuestra pastora, que a todos nos gusta, y que usted le diga a la persona que está a su lado: si no fuera por ti, sería la persona más hermosa en este lugar. Dígaselo convencido: si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Y de su servicio pasado, cuando hablaba ella de que ella le daba entrada al mes de la espada, y este es el mes de la espada, pero enfatizaba en el servicio pasado acerca de la Santa Cena, que la Santa Cena renovaba y que hacía cambios y transformaba vidas. Y ella decía al principio de su prédica: el Señor nos ha llamado a su casa, a su presencia, pero no nos ha llamado a ser pasivos, sino que nos ha llamado a que usted y yo conquistemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a repetirla para que usted se apropie y se la aprenda, porque hoy vamos a repasar palabras y vamos a aprender también además otra palabra. El Señor nos ha llamado, esa es una frase de nuestra pastora. El Señor nos ha llamado a su casa y a su presencia, pero no nos ha llamado a ser pasivos. Nos ha llamado a que usted y yo conquistemos. Ahora diga: usted y yo vamos a conquistar. Padre amado, Señor, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en este lugar, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos otorgas de darte a ti el primer lugar, Señor, de darte tiempo del que tú nos otorgas, Padre amado, en vida, para estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Señor, que toda la enseñanza que nos entregues en esta mañana, que todo lo que nos recuerdes en esta mañana sea para agradarte a ti, Señor, sea para beneficio, sea para alimentar no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón y nuestro espíritu, para que podamos avanzar en esta tarea, Señor, en esta vida, y de que cada día seamos perfeccionados por tu palabra en nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y la palabra de hoy, que me la envió la pastora, no es invento mío, se llama: no guardes tu espada. No guardes tu espada. Y vamos a leer Efesios 6:17. Por favor, nuestro hermano Ángel, la voz oficial de nuestra iglesia. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: tomad el yelmo, pero además dice: y la espada del Espíritu, no cualquier espada. Veía en estos días un mensaje de la iglesia Lakewood. Yo no solamente repaso los servicios cuando me los entregan, que hay que editarlos y montarlos en nuestra página, sino que también me gusta de pronto ver otro tipo de servicios de otras iglesias para ver en qué están avanzando, cómo los editan, qué destacan. Y me encontré con un servicio de uno de los pastores fundadores de Lakewood, que decía que la palabra es eficaz, pero hay que tener mucho cuidado con la palabra. Antes de explicar Efesios 6:16 y entrar en materia con este versículo, él contaba una anécdota y decía que una familia iba viajando, ¿verdad? Iban visitando Estados Unidos e iban de un estado a otro. No recuerdo el nombre del estado, pero supongamos que es Iowa. Y entonces la esposa decía: vamos para Iowa. Y el señor decía: no, vamos para Iowa. Se dice Iowa. ¿Cómo se dice, hijos? No, Iowa. La otra decía Iowa. Y entonces así duraron media hora de carretera discutiendo si era Iowa o era Iowa. Y se encontraron en el camino. Cuando ya hacía fatiga, se orillaron en la carretera, encontraron un lugar era de comidas rápidas. Y en este lugar de comidas rápidas entraron a un local y ellos dijeron: bueno, vamos a salir de dudas. Vamos a preguntarle a la asesora ahora a ver cómo se llama. Ya, señorita, ahora cuando le hicieron el pedido le decían: señorita,
nosotros tenemos media hora discutiendo en carretera y llegamos aquí y nosotros necesitamos que usted nos saque de dudas. Porque ella dice una cosa y yo digo otra cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia exactamente este lugar? Y la asesora se los queda viendo y ve Burger King. Entonces fíjense lo que es la interpretación de la palabra. Con esto quiero decirles que la palabra es viva y eficaz, pero hay mucho cuidado cuando cada uno quiere buscar el significado o entiende de alguna u otra forma. Por eso la palabra es clara. El español es amplio, pero la palabra de Dios es la única que es clara. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos en tiempos de batalla y en constantes problemas familiares. Afrontamos a veces enfermedades, crisis económicas, problemas en nuestra empresa, dentro del núcleo familiar y a veces hasta de pronto con nuestro grupo que nos otorgan para avanzar o nuestro ministerio. Pero el Señor en su palabra nos llamó a vivir en obediencia y en defensa de todas esas cosas que Él nos otorga. Pero la única defensa que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y a través de su espada, la espada que Él nos da, que no es ninguna espada de juguete, es una espada además de doble filo, que atraviesa y es la palabra de la verdad. Hay que además esta palabra vivirla y decirla, proclamarla, confesarla con convicción. A mí me gusta poner ejemplos a personas. A veces hay personas que a veces no les gusta que las coloque de ejemplo, pero por ejemplo, para valga la redundancia, aquí yo tengo como referencia a dos hermanitas que siempre saben versículos, saben palabras, pero que además la viven, o sea, que la sienten, la viven. Una de ellas es nuestra hermana Sista, otra de ellas es nuestra hermana Joana, que siempre están atentos a la palabra y saben versículos, memorizan versículos, pero no solamente se trata de eso, se trata de estar convencidos y de poderla vivir. Efesios 6 nos dice que no es solo un arma común y corriente, es un arma ofensiva. Pero ojo con esta palabra ofensiva. La palabra ofensiva en este contexto, en la Biblia, quiere decir que tú tienes el poder y la autoridad de a través de las Escrituras, con lo que está escrito, de poder desarmar cualquier potestad, de poder derrotar cualquier potestad y cualquier cosa que venga en contra de ti con base a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es eso, un arma que nos permite guiar, que nos permite tener de nuestro lado el conocimiento para poder seguir avanzando en plenitud y hacia un norte en el que podamos conquistar todo lo que nosotros nos propongamos sin que no haya nada a nuestro alrededor que lo impida. No quiere decir esto que en el camino de construir nuestra vida, de construir nuestro hogar, de construir nuestra empresa, de construir cualquier emprendimiento o de construir hasta una carrera universitaria, no nos encontremos con tropiezos, no nos encontremos con dificultades. Lo que quiero decir es que si tú conoces la palabra de Dios, te apropias de ella, seguramente vas a tener una herramienta importante, una herramienta poderosa con la cual puedas derrotar todas esas dificultades y podamos lograr. ¿Cuántos dicen amén? Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Habiendo hecho esta introducción, ahora sí entremos en materia con la palabra. Lo primero que podemos hacer nosotros con la palabra es declarar activamente esa palabra de Dios. Muchos oramos, muchos declaramos, muchos podemos estar en un lugar que nosotros hayamos escogido como nuestro altar de oración. Muchos podemos buscar la intimidad con Dios, pero no todos de pronto sabemos hacer una declaración activa del poder espiritual. ¿Cómo es esto? Vamos a leer Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Toda palabra que está escrita en la escritura es palabra viva. Ahora, les comentaba hace un rato que
colocaba el ejemplo de nuestras dos hermanas, que las tengo como referencia, que ellas estudian y memorizan la palabra de Dios, pero nunca las he visto yo repitiendo y repitiendo y repitiendo esta palabra de Dios como si fuese cualquier rezo, sino que es usar la palabra con el poder que en ella está implícito, entenderla, vivirla y utilizarla como espada. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablas lo que Dios dice, el cielo y el infierno se apartan. Y siempre el cielo será el vencedor. Un ejemplo bíblico. Vamos a leer 1 Samuel 17, del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense ustedes, ¿qué tal ese escenario? David, ¿verdad? Contra Goliat. Goliat es un gigante. Dice la historia que en esa época este era un personaje que medía pues más de 2 metros. Y David era entre los más pequeños de su población. En ese escenario, uno que se imagina, como dice en el argot popular, pelea de burro amarrado, con león, con tigre, con león. Entonces, pero fíjense ustedes que Dios es tan maravilloso que colocó en el corazón de David primero declarar su palabra. Ustedes se imaginan si Dios no hubiese puesto en el corazón de David declarar su palabra. ¿Cómo hubiese hecho David? Seguramente hubiese perdido esa batalla. No había posibilidad de ganar esa batalla. ¿Cómo le vas a ganar tú a un gigante que además tenía espada, lanza y jabalina? Y David con una onda. No era posible ganarle. Pero David confesó la palabra, la proclamó, la dijo mucho antes de armarse con su onda y ganó la batalla, mucho antes de disparar esa piedra. Entonces, fíjense que las batallas son espirituales, dice este versículo. Espiritualmente, Goliat ya estaba vencido. Quiere decir que usted, antes de afrontar una situación, primero hay que ir ¿dónde? A la palabra del Señor, a su oración, a estar con Él en la intimidad. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Una madre ora por su hijo. De pronto tenemos un hijo que es rebelde. No descanse, no desmaya nunca esa madre de orar todos los días por su hijo, que algún día el Señor le va a dar su respuesta. Mi hijo será enseñado por el Señor y grande será su paz, dice Isaías 54:13. Al declarar estas palabras, la atmósfera espiritual se alinea con la promesa. Escuche bien esto, la atmósfera espiritual se alinea con la promesa cuando usted declara palabra de Dios. No basta con creer en silencio, se trata también de desenfundar tu espada, de nunca guardarla y confesar la palabra de Dios. La fe se habla. Vamos a 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por lo cual también hablamos. No solamente creer, sino también hablar. ¿Cuántos creen? ¿Y cuántos hablan? ¿Tiene usted el día de hoy su espada desenfundada? Yo también, pero les confieso que mucho tiempo la había tenido guardada. Me tocó sacarla ya cuando Dios lo asusta a uno, que permite que le pasen a uno cosas, uno enseguida desenfunda. Pero bueno, con el respaldo de toda una congregación, de mi esposa y la familia, de verdad le agradezco mucho la oración a esta congregación por mi vida y por mi salud. Muchas gracias, aprovecho.
La gloria para Dios, déselo a Él, déselo a Él. Debemos entender siempre que toda pelea, que toda batalla es una lucha, y no es una lucha cualquiera, es una lucha espiritual. Lo acabamos de ver en el ejemplo de David con Goliat. Muchos cristianos luchamos con herramientas naturales para resolver cualquier tipo de problema: ansiedad, división familiar, ataques emocionales, ataques a nuestro sistema nervioso, y de pronto nos dejamos vencer con mucha frecuencia porque creemos que es con nuestra fuerza humana, pero no es así. Hoy te vengo a decir, bendecido de parte de Dios, que necesitamos ver mucho más con ojos espirituales. Por eso, cuando Eliseo envió a su siervo, que veía que estaban contra ese ejército, y el siervo dijo: Señor, voy a cerrar mis ojos, y oró, él enseguida veía carros de fuego que estaban alrededor de él y destruían a ese batallón, destruían a ese ejército, y la victoria fue de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el siervo vio que este ejército enemigo se asustó, Eliseo también oró: Señor, ábrele los ojos para que vea. El siervo vio carros de fuego, como les acabo de decir, rodeándolos, y Dios estaba peleando. Vamos a leer Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendecidos, no es pelea de hombre contra hombre, no es pelea con palabras humanas, es pelea con una espada que Dios nos ha entregado. Y es que tenemos que convencernos de eso. Tenemos que apropiarnos de esa verdad, apropiarnos de esa bendición, de que el Señor nos ha entregado esa espada de la verdad, esa espada que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para que nosotros siempre en toda batalla llevemos la victoria y conquistemos. No todos nuestros enemigos tienen un rostro humano. No todos nuestros enemigos tienen un rostro humano. Tu lucha muchas veces no es contra personas, sino contra estructuras espirituales. Así que no solamente tenemos que levantar nuestra voz, sino que también nuestra oración y nuestra espada. Efesios 6:12, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. El Señor nos ha dado también otro elemento, lo llamo yo así, en nuestro kit, en nuestra vida cristiana, que es la fe. Pero la fe sin obras es muerta, pero también la fe sin palabras declaradas está inactiva. Por eso en esta mañana te invito a que actives la palabra de Dios, que trabajemos juntos, no solamente en nuestro núcleo familiar, sino como congregación, para que la palabra de Dios siempre esté en este lugar y estemos como en familia, en una sola unidad, en un solo cuerpo, como Iglesia Ravid. El Señor nos ha bendecido mucho. El Señor ha sido bueno con nosotros. Hemos crecido en estos 13 años. Tanto así que ahora el Señor ya nos otorga visitas internacionales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a estar el miércoles conmigo aquí? Ya, ¿cuántos van a traer un invitado? Bueno, venga temprano. Les cuento que nuestra visita, el pastor, doctor, además, Ray, está invitando para que venga personas que lo siguen a él en redes sociales a este lugar. Y si se llena de personas ajenas, nos vamos a quedar sin puesto. Que el primero llegue, toma puesto. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sin palabras declaradas no podemos activar la bendición de Dios. Cada vez que nosotros activamos la palabra de Dios, Dios trabaja en pos de nosotros. Nos alineamos verbalmente con su promesa. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios está llena de promesas para su pueblo y para todo aquel que abre su boca y la confiesa. Porque recuerden que además de ser criaturas de Dios, todo aquel que lo acepta y confiesa que Jesucristo es el Señor,
ahora es hijo legítimo de Él. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso se llama activar la fe, activar la palabra. Y fíjense que en este versículo dice además, escrito está. Por eso, cada vez que usted vaya a orar por algo y vaya a confesar la palabra, además de que usted ya se sabe el versículo, de cómo interpretarlo, de cómo adaptarlo a su necesidad, diga, escrito está, porque cuando usted dice sí, el enemigo huye. Y además el Señor decía, cuando Jesús predicaba, decía, escrito está. Y ahora te digo, o sea, agregaba otra cosa, adaptaba la palabra que ya estaba escrita a la situación que había en el momento. Entonces, eso es interesante. Nosotros con esa enseñanza lo podemos aplicar a nuestra vida. Dios lo llamó a él padre de multitudes antes de tener un solo hijo. Fíjense ustedes lo que es confesar la palabra, proclamar tu palabra. Por eso debemos cambiar muchas veces nuestra forma de hablar. Yo tengo un amigo muy cercano que me dice, debes quitar esa palabra, no uses más eso. Si tú eres alguien que alaba, que canta, que confiesa palabra con su boca, debes quitar algunas cosas. Y yo no entendía. Y decía, pero si eso no dice nada, no puede de pronto significar nada para mí, pero para otras personas que están alrededor puedo ser piedra de tropiezo para que no lleguen a este lugar, para que no crean de pronto lo que yo estoy diciendo. Entonces, fíjense ustedes la importancia de confesar la palabra de Dios y de alinearse a ella todos los días de nuestra vida. También hay que hablar claro. Aprendí de mi hermano Ángel, yo le escribía, yo tengo una forma de escribir, listón decativo. Yo, ¿qué es eso? No, profesor, nos vemos donde ya te sabe y ya está todo listo. ¿Qué es todo listo? Escribe claro. Ya, me costó años y años y años, pero cuando ya yo entendí, ya yo entonces, bueno, y ahora con las herramientas de ChatGPT, yo digo, voy a editar primero aquí, a ver qué dice. Ya sé cómo escribirlo. Y le escribo a mi hermano Ángel, ya él lo entiende, ya no me vuelve a preguntar, ya le quedó claro. Y no solamente lo aplico con él, lo aprendí de él para aplicarlos a todos. Nos vemos a tal hora, en tal punto, vamos a hacer esto. Entonces, fíjense ustedes, la palabra de Dios también es así. Nos dice cómo lo debemos hacer, cómo lo debemos estudiar, cómo lo debemos aplicar, cómo lo debemos profetizar, cómo lo debemos multiplicar y además cómo lo debemos vivir. ¿Cuántos dicen amén? Aplicado a nuestra vida, un emprendedor con deudas dice, mi Dios me da el poder para hacer riquezas. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 8:18. Por favor, lo leemos para toda la congregación. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así es, aunque tu negocio esté en crisis, aunque no nos lleguen clientes, vamos a activar con fe esa palabra que Dios nos regala hoy, porque mi Dios me da el poder de hacer riquezas. Es una verdad y que Dios nos dice además, nos enseña que no repitamos lo que vemos, sino declaremos lo que creemos. ¿Y en qué creemos nosotros? En la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No estoy en ruina, mi Redentor vive y Él me levantará. Otro punto importante en nuestra vida cristiana para aplicar la palabra de Dios es persistir. Persistir en nuestras oraciones, persistir en nuestro clamor con el Señor, apuntándole efectivamente al objetivo que nosotros queremos alcanzar. Yo sé que aquí hay mucha gente en esta congregación, aparte de mí, que ha tenido muchas dificultades. ¿Quién no las tiene? Sé que de pronto hemos sido oprimidos en nuestra familia, hemos sido de pronto oprimidos o señalados en nuestros lugares de trabajo, pero Dios siempre nos da la victoria cuando uno se alinea a su verdad y a su palabra. Declarar no basta solamente, sino que seamos persistentes en la palabra de Dios. Recuerden que eso es una guerra espiritual. Yo nunca he leído en la palabra de Dios batalla espiritual.
Siempre he leído guerra espiritual. Y la guerra se compone a veces de muchas batallas. Muchas batallas hacen una guerra. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir entonces, hermano, que esto no es una batalla, es una guerra. Y cada una de las batallas tendrá algo en la palabra de Dios que nos podrá ayudar a confrontarla y avanzar. ¿Estoy siendo claro? Creo que voy muy rápido, son 18 hojas. Un ejemplo bíblico, la viuda insistente. Vamos a leerlo en Lucas 18, 1, 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense ustedes, la viuda era tan insistente, ya el juez, de tanto de ella insistirles para quitársela de encima, hizo justicia con ella, pero ya el Señor lo había confesado. ¿Acaso Dios no hará justicia con nosotros, que somos sus escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia con nosotros, que escogemos al Señor y lo ponemos en el primer lugar, como el día de hoy? ¿Acaso Dios no hará justicia a usted, que ha sido insistente, que ha sido incisivo en sus oraciones, que ha sido constante, que ha sido fiel en estar aquí en este lugar, que ha sido fiel confesando la palabra de Dios, que ha sido además diligente, ¿verdad? Haciendo lo que le toca hacer para que el Señor lo respalde? Hacemos nosotros nuestro trabajo y el Señor hará el de Él. Hacemos nosotros lo posible y Dios hace lo imposible. ¿Cree usted en esta mañana que usted no tendrá recompensa del Señor? Yo sí creo que usted va a tener recompensa del Señor. Amén. Dele el aplauso al Señor. Podemos entonces también orar por cualquier cosa que se nos presente. Un hombre oraba por restauración familiar y tenía de pronto años sin respuesta, pero no se rindió. Él siguió, declaró la palabra día a día y dijo además, mi casa y yo serviremos al Señor. Y ese Señor no solamente restauró a su familia, sino que hoy sirve su casa y toda su generación al Señor hoy día. La constancia rompe el silencio espiritual, bendecidos. No solo es tener la espada, es saber usarla a diario. Pero ¿cómo podemos usarla? Tenemos que primero entrar a estudiar algunas cosas. Por ejemplo, identificar cuál es nuestro gigante. David tenía al frente explícito y tácito lo tenía ahí en carne y hueso, un gigante delante de él. Pero a veces nosotros desconocemos qué es lo que está impidiendo que nosotros avancemos. A veces creemos que son los zapatos que nos aprietan. No, de pronto son las uñas que estaban largas. Fíjense ustedes, hay que ir a nuestro lugar santísimo o el lugar donde ustedes escojan. Yo no les puedo de pronto decir aquí en el púlpito dónde me siento yo a preguntarle al Señor que me dé guía, porque me mandaría la pastora a cortar ese pedazo. Pero lo que yo sí les puedo decir, que cada vez que uno va a los pies del Señor, cada vez que uno ora, cada vez que uno le pregunta, que toca a su puerta, que toca su corazón, el Señor da la respuesta. Cualquiera que sea, bendecido, enfermedad, miedo, escasez, depresión, rebeldía, desánimo, hasta un problema con un vecino, cualquiera que sea, siempre tratemos de identificar cuál es ese gigante. No en esa persona,
no en esa persona, no en ese vecino, no en ese problema o en esa situación, sino dentro de nosotros. ¿Cuál es el gigante que nosotros tenemos que no nos deja avanzar? ¿Cuál es el gigante que tenemos que derrotar? Busca una promesa bíblica. Por ejemplo, para sanidad. ¿Cuántos conocemos Isaías 53:5? ¿Qué dice, por favor? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el pastor y la pastora llegaron por primera vez a visitarme en la unidad de cuidados intensivos, esta fue la palabra que me regalaron. Hijo, ya tú estás sano. Hijo, ya el Señor te operó. Hijo, tú te está esperando el Señor allá afuera para que busques y hondes en Él cuál es el propósito que tiene con tu vida. Y ya tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida y tú vas a avanzar. Yo lo creí, me apropié de esa palabra y créanme, bendecidos, que aunque hubo noches, de esas 20 noches antes de la operación, en que me logré llenar de temor, el Señor, yo no dudé que el Señor siempre estaba conmigo. De hecho, los que estaban alrededor me decían, ven acá, regálame, dime algo. Las enfermeras me decían, mira, me dejaban salir, ya me aprendía a desconectar y a pasear por todos los pasillos. Y me decían, regálale algo, dale ánimo. Entonces yo le regalaba una palabra, oraba un ratico por él y se calmaba esa persona. Quiere decir que el Señor me puso 20 días en ese lugar, no solamente para tratar conmigo, sino para que llevara palabra de Dios. El aplauso es para Él. Declaremos con fe y en voz alta el nombre del Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. El Señor es mi sanador. Alzo la espada de su palabra. Soy más que vencedor. ¿Cuántos dicen soy más que vencedor? Repitámoslo todos los días, no solamente cuando lo necesitemos. Hagámoslo también que la victoria en todas nuestras batallas se manifieste de esa forma. Hoy es el tiempo, bendecidos, de sacar esa espada. Hoy es el día de que si usted ha tenido su espada desenfundada, no se rinda ni la guarde. Recuerden que el mensaje de hoy se llama ¿cómo? No guarde esta espada, porque a veces cuando tenemos, como quien dice, todo bajo control, que parece que todo camina bien, que todo está en orden, hay que tener cuidado, porque nos descuidamos, podemos darle espacio al enemigo para que nos ataque en cualquiera de los aspectos de nuestra vida. No podemos vivir como víctima teniendo el arma del rey, ¿verdad? Siempre seremos vencedores si tenemos nuestra arma arriba, que es nuestra espada, que es la palabra de Dios. Como les dije al principio, la palabra de Dios no es un adorno, ni la espada que nos ha dado es de juguete, es de autoridad. Es una espada de protección y además es una espada de victoria. Entonces en esta mañana los invito, bendecidos, a que vayamos pensando, vayamos descubriendo cuál es ese gigante que no permite que avancemos. ¿Cuál es ese gigante que tenemos que derrotar con la espada que es la palabra de Dios? Y si hemos estado callados, vamos a declarar palabra de Dios. Y si no hemos aprendido cuáles son las promesas que el Señor tiene con nosotros, indaguemos en la palabra del Señor. Si de pronto no nos gusta leer, veamos videos, veamos podcasts. Ahora hay muchas herramientas para avanzar y aprender de la palabra de Dios. Rodeémonos de hermanos que sepan de la palabra de Dios. Preguntemos. Cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra. Y el Señor, sin duda alguna, nos va a llevar por el camino correcto. Declaremos la palabra, usémosla, levantemos nuestra voz y la victoria llegará. Bendecidos en esta mañana. Era el mensaje que yo les traía y quiero que se pongan ahora sobre sus pies para que nos acompañe como congregación a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Hoy no es un día cualquiera, bendecidos. Hoy es un día para un despertar espiritual.
Hoy es un día para decir y proclamar con nuestra boca que no es un día de derrota, es un día de victoria. Es un día en que el Señor nos ha recordado que tenemos una herramienta muy importante, que es nuestra espada, que es la palabra de Dios. Hoy es un día que el Señor nos va a entregar mucha victoria. Antes de que se acabe este día, usted va a recibir una victoria. Señor, te pido que en este momento toques el corazón de cada persona que nos está acompañando en este lugar, que nos está escuchando, Señor. Si hay alguien que hoy reconoce, Señor, y necesita de ti, que ha estado viviendo, Señor, de pronto sin dirección, se ha sentido acongojado, se ha sentido cansado, bajo presión, Señor, declaramos que tu fuerza y tu poder está con él. Señor, que cada persona en ese lugar tiene un propósito, Señor, y hoy y en este momento, Señor, el Espíritu Santo hace la obra. Si hoy sientes que necesitas entregar tu vida a Jesús, acompáñame a que todas esas personas lo hagan y repitan con nosotros, la congregación: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, Señor. Creo, Señor, que tu muerte en la cruz no fue en vano, sino que fue por mí, Señor. Y reconozco, Señor, que tú resucitaste y que estás vivo, Señor. Abro mi corazón, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, Señor. Hoy dejo de ser criatura de Dios para convertirme, Señor, en hijo verdadero tuyo, Señor. Padre amado, danos en esta mañana, Señor, la bienvenida a este nuevo hijo tuyo, Señor, Padre amado. En esta mañana, Señor, levantamos nuestra espada. Y si usted quiere levantar su mano derecha o su mano izquierda en posición como si usted estuviese agarrando su espada, me acompaña, Señor. Y vengo, Señor, como tu hijo o como tu hija, Señor, pero también como guerrero. Y ya no quiero seguir, Señor, con los brazos caídos. Ya no quiero seguir, Señor, sintiéndome derrotado. Ya no quiero seguir, Señor, con boca cerrada, mientras el enemigo, Señor, juega conmigo o me roba la paz de mi familia y mi llamado, Señor. Hoy decido no guardar más mi espada, Señor. Hoy decido levantar mi voz, proclamar tu palabra, Señor, como mi verdad y como mi defensa, Señor. Padre, tengo mi espada en mi mano. Y desde hoy, Señor, voy a atacar con lo que tú me revelas, Señor, a través de tu palabra. Declaro tu palabra, Señor, y declaro que no está muerta. Declaro que tu palabra es viva y eficaz. Declaro, Señor, que tú estás vivo en cada uno de nuestros corazones y que solo tú, Señor, solo tú eres nuestra autoridad. Que hoy renuncio, Señor, a la pasividad, a la duda, a la queja, Señor, y abrazo tu verdad. Señor, abre nuestros ojos espirituales, como hiciste, Señor, con tu siervo Eliseo. Señor, hoy no estamos solos, Señor. Sabemos que tú peleas esa batalla por nosotros, porque toda pelea, Señor, primero es espiritual. Tú rodeas, Señor, mi casa, mi familia, Señor, nuestra iglesia, Señor. Tú, Señor, limpias mi mente, me llenas de salud, Señor, y me ayudas a avanzar en mi futuro. Declaro, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Señor, que mi alabanza, que mi oración será un instrumento, Señor, de guerra. Que mi voz, Señor, será mi espada. Que nuestra oración, Señor, será llena de fuego. Y mi fe, Señor, será inquebrantable. Que aunque la batalla dure días o a veces años, semanas, no soltaremos nuestra espada, Señor. Que perseveremos, que perseveraremos, Señor, en tu verdad y en tus principios. Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Salvador. Eres nuestro guía, Señor, nuestro sustento, Señor. Todo, Señor, lo que hagamos
en tu palabra, Señor, y confesando tu palabra estará, Señor, escrito en tu libro, para que confesemos, Señor, que siempre tendremos una victoria bajo tu palabra y bajo tu poder. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en tu promesa, así como Jesús se mantuvo, Señor, firme en el desierto. Padre, gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que no somos víctimas, Señor, sino guerreros, armados con tu palabra, Señor. Que tu espada no quede en un rincón, Señor, en ningún rincón de nuestra casa, en ningún rincón espiritual, sino que con nuestra boca, Señor, que siempre esté abierta, confesando tu palabra y tu promesa, declaremos, Señor, nuestra victoria. Que hoy, Señor, salgamos de este lugar llenos de convicción de que no guardemos nuestra espada, porque en tu boca está el milagro de libertad, el milagro de victoria que esperabas. Hoy es un día de victoria. Hoy recibirás la respuesta del Señor. Hoy recibirás tu milagro. Así que abre tu boca y di: hoy es mi victoria. Tengo mi espada en la mano. Hoy es día de victoria. Hoy avanzamos, Señor. Hoy derrotamos al enemigo y avanzamos un día más, día a día, batalla a batalla, en esta guerra de la vida, Señor, como cristianos y como hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Que la bendición del Señor las acompañe y que esta sea una semana llena de victoria y de bendición.